Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ponernos de pie para leer, por favor. Leamos juntos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Oremos para que la palabra de Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Si usted quiere que la palabra cumpla el propósito en usted, pues clame así: Señor, que tu palabra traspase todo mi ser. Oremos. Padre Santo, hoy, como ovejas de tu prado, estamos reunidos acá todos juntos, Señor, y queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida, que tu palabra nos traspase, Señor, que tu palabra realmente venga a nosotros, que tu palabra venga a nosotros, Señor, en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo hablándonos, Señor, para que nuestra vida de fe sea transformada, Señor, y realmente podamos ser tus discípulos. Abre los oídos espirituales para entender tus palabras. Y ayúdame, Señor, a hablar tu palabra conforme a tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bien. El año 2019 se terminó. Estamos finalizándolo en el mes de diciembre y normalmente uno comienza a reflexionar ya cuando el año va a terminar sobre todo lo que ha pasado en ese año, ¿cierto? Uno comienza a ver cuáles proyectos salieron bien, cuáles no salieron tan bien y cuáles definitivamente no llegaron a nada. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno se vuelve a colocar una cantidad de metas para lograrlas, pero ahora en el siguiente año. Estamos leyendo el último capítulo de la primera carta que Pablo le manda a la iglesia a Tesalónica, y si se fijan bien, Pablo comienza a hacer como una reflexión a la iglesia. Pues al parecer la iglesia estaba preocupada mucho por cuándo vendrá el Señor Jesús, cuándo vendrá el Señor Jesús, y Pablo les dice: oiga, no se preocupen por cuándo vendrá el Señor Jesús, no hace falta ni que hablemos de eso. Más bien ustedes preocúpense, y ahí comienza a dar toda esa cantidad de detalles paso a paso. Mire,
preocúpese por esto, preocúpense por orar los unos por los otros, preocúpense por exhortarse, por cuidarse, y comienza a explicar. A mí me llama mucho la atención que esta es la única carta de Pablo, donde Pablo, fíjense en lo que dice en el versículo 27, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es la única carta donde Pablo habla de esa manera tan... Os conjuro significa que Pablo se siente con el derecho a que ellos hagan lo que él está diciendo. Yo los conjuro, o sea, yo los meto en compromiso de que ustedes a toda la iglesia le lean esta carta que yo les he mandado. Nosotros estamos leyendo el final de la carta y vemos allí una, digamos, no es recomendación, más bien como un mandamiento que Pablo le hace a la iglesia, pues porque obviamente eso está faltando en la iglesia. En Venezuela había una revista que se llamaba Cosmopolitan, yo no sé si aquí, cierto, ¿no? También. Esas revistas de hace muchos años tenía algo que siempre habían como test, ¿cierto? Test para saber cuánto me ama, test para saber si ella verdaderamente es mi amiga, y test y así. Pues este pasaje es como un test, donde dice, ¿realmente yo tengo mucha estima a los que están trabajando en la obra? ¿Realmente yo no pago mal por mal al hermano? ¿Realmente yo no estoy apagando mi espíritu? Estoy examinándolo todo y ahí comienza a ser. Entonces es como un buen test para finalizar el año, que usted pueda revisarse a sí mismo, que usted pueda ver, oiga, esto no, oiga, esto no. El viernes pasado fue la última sesión de parejas, altamente recomendable para los que casados o los que se van a casar. Y Jeffer y Marcela colocaron al final un test allí en la pantalla y ellos decían, si solamente una de estas cosas está faltando en su matrimonio, usted necesita volver el año que viene. Pero refiriéndose a que usted necesita todavía más. Si usted quiere que su matrimonio sea corregido, pues vuelva a venir, porque de eso se trata este tiempo de parejas. Pues yo le copié la idea, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Es un test donde nosotros podemos autoanalizarnos nosotros y ver qué tan iglesia hemos sido nosotros en el año 2019, para que comencemos el año 2020 con las metas claras de qué es lo que nosotros debemos mejorar como iglesia, como hermanos. La prédica yo le puse por nombre, salga de la cueva, ¿no? Y corra al refugio. Pues el refugio, fácil saber cuál es el refugio, ¿no? El refugio es la iglesia. Y dentro de la iglesia está el trono del Señor, ese trono de la gracia que es derramada sobre todos los que creen. Pero la única forma de que nosotros podamos realmente ser parte de la iglesia y edificar la iglesia es si por alguna razón nos hemos metido en una cueva, salir de ese lugar. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Cuál es el trabajo mío en la iglesia? Cuando digo mío, digo de todos, de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Edificarnos unos a otros. Que la iglesia sea formada y crezca, pero por medio de mí y por medio de cada hermano. Cuando nosotros no hemos llegado a la vida de fe, cada uno de nosotros se encuentra en una cueva horrorosa, ¿no? Yo no sé de dónde lo sacó a usted el Señor, pero ciertamente lo sacó de un lugar oscuro, al igual que a mí. Dice la Biblia que en ese lugar de oscuridad es no tener conocimiento acerca de Jesús y que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pues ciertamente algo que no hay en una cueva es luz. Una cueva es oscura, húmeda, llena de bichos, ¿no? Es normal que una persona que no conozca de Jesús esté en una cueva como nosotros estuvimos allí alguna vez. Lo que no está bien es que nosotros como creyentes volvamos a ese lugar y nos volvamos a meter en una cueva, porque no podremos hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que hablemos de dos hombres en el Antiguo Testamento que siendo hombres con propósito terminaron metidos en una cueva y sus propósitos se distorsionaron. Miremos primero en Génesis capítulo 19.
19, versículo desde el 27, dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Imagínense, estamos hablando del sobrino de Abraham, un hombre que pudo haber tenido mucho propósito con Dios. Hablo de él como ser humano. Pero cuando es destruida Sodoma y Gomorra, y él sube a ese monte por miedo y se esconde, se mete en una cueva, sus hijas lo emborrachan y terminan teniendo relaciones con él. Ese propósito termina como desvirtuándose, ¿no? Termina volviéndose un hombre completamente ocioso, que en lugar de ver de dónde lo había sacado Dios, fíjense que dice que Abraham vio toda la llanura y el humo como subía de Sodoma y Gomorra. Pues, ¿qué debió haber hecho Lot? Dios me sacó de allí, o sea, Dios me sacó de la destrucción. Imagínense lo que pudo haber hecho Dios con Lot si él hubiese querido, ¿no? Asimismo, Dios nos ha sacado de nosotros de un lugar de destrucción. Asimismo, a cada uno de nosotros, Dios ya lo ha rescatado de Sodoma y Gomorra. Pero si nosotros volvemos a meternos en una cueva, si nosotros por alguna razón, mire, puede ser la razón que sea, terminamos volviéndonos ociosos, terminamos volviendo nuestra vida ociosa, como la volvió Lot, terminamos apartándonos del propósito de Dios. Hay otro hombre que se metió en una cueva. Miremos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo desde el 1. ¿Quién fue? ¿Quién lo consiguió? Ya sabe. Elías. Leamos desde el 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías, después de esto, en el versículo 9, miren lo que hizo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense lo que pasó con Elías. La mujer de Acab, que se llamó Jezabel, hemos escuchado de ella pues muchas veces. Ella, al ver que habían matado a sus profetas que adoraban a otros dioses, ella le mandó a decir a Elías: Elías, te voy a matar. Y Elías, ¿qué le dio? Miedo. Pero estamos hablando de un profeta que no es cualquier profeta. Estamos hablando de un hombre lleno del poder de Dios. Estamos hablando de un hombre que oró a Dios para que lloviera y llovió. Sin embargo, este hombre se llena de temor a causa de la persecución de Jezabel y se esconde en una cueva. Lo interesante es lo que Dios le dice, ¿no? Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Pues borre el nombre de Elías y coloque allí su nombre. Porque muchas veces nosotros mismos terminamos por el miedo, por el temor o por las circunstancias. Fíjese que las circunstancias volvieron la vida de Lot ociosa. Y el temor hizo que Elías se desanimara completamente. Elías piensa que no, ya no hay nada que hacer, mataron a todos tus profetas, solamente quedo yo. Y el Señor le dice que no es así. Y le dice: sal de la cueva donde te has metido, Elías. Y luego le vuelve a preguntar. Cuando comienza Elías a escuchar un ruido como un terremoto y luego como un fuego, pero dice la Biblia allí en el pasaje que luego escuchó un silbido apacible. Y entonces salió de la cueva y se asomó en la orilla de la cueva, y el Señor le dice en el versículo 13: y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le hace la misma pregunta. Miren, el problema no es que nosotros nos hayamos apartado
de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida, de que nosotros hayamos retrocedido, de que nosotros mismos nos hayamos metido en una cueva, de que tengamos temor de las cosas que están pasando, de que las circunstancias de nuestra vida nos estén apartando de Dios. Realmente eso no es tan problemático, porque el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Elías le cuenta. El asunto es que nosotros, cuando el Señor nos hable, nos quedemos allí. ¿Entiende? El problema es que nosotros nos quedemos allí, porque yo le aseguro que si usted sale y le dice, Señor, yo estaba en esta cueva de ocioso, yo estaba en esta cueva de vago, yo estaba en esta cueva desanimado, Señor, yo estaba en esta cueva. ¿Sabe lo que hace el Señor? Dice, sal fuera y continuemos ese camino. Pues a mí esta mujer Jezabel me recuerda a alguien, ¿no? Porque ella llena de temor a Elías, ¿para qué? Para que Elías no siga siendo profeta del Señor, se asuste y ya, fin de Elías. Pues si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la palabra preferida del diablo? O lo que al diablo más le gusta hacer, ¿qué sería? Asustar, ¿qué más? Dañar, ¿qué más? Engañar, robar, destruir, matar, ¿cierto? Esas son las cosas que nosotros sabemos acerca del diablo. Pero hay una en particular que al diablo le encanta y que la iglesia muchas veces no se da cuenta de que el diablo hace. Y esa palabra es neutralizar. Neutralizar. Miren, yo no sé si ustedes lo saben, y si no lo saben, yo quiero que hoy ustedes se enteren de eso. ¿Ustedes tienen alguna idea del potencial que tienen ustedes como iglesia de Dios? El potencial, lo que Dios podría hacer con cada uno de ustedes que ha reconocido a Jesús como su Salvador. ¿Sabe quién sí sabe eso? El diablo lo sabe. ¿Pueden creer que a veces el diablo tiene más fe que nosotros? El diablo sí sabe el potencial que cada uno de nosotros tiene para Dios. Sea el que sea, es diferente. Cada uno puede ser usado de manera diferente. Entonces, ¿qué hace el diablo? Como él sí sabe, así como hizo Jezabel con Elías, lo neutraliza. Hace que se meta en una cueva, hace que se asuste, hace que se paralice para que no pueda continuar en la vida de fe sirviendo al Señor, para que no pueda continuar creciendo en la vida de fe. Y entonces lo deja ahí todo como cuando David le entrega toda la obra a Salomón y le dice, Salomón, tú eres quien va a construir. Miren lo que le dice en Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículo desde el 9. Le dice, hijo mío, Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Tenía todo para hacer la obra y la hizo, construyó el templo. Pero entiende que cada uno de nosotros es un utensilio de la obra del Señor. Cada uno de nosotros es una parte del templo del Señor. Cada uno de nosotros, dice en Efesios, Dios le ha dado algo, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, la circunstancia neutralizó la vida de Lot, todo lo que pasó alrededor de él. Y el temor desanimó la vida del profeta Elías. Pero son hombres que estaban dentro del propósito de Dios. Cada uno de nosotros está en el propósito de Dios. Miremos en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la palabra clave, yo le dije, edificándose en amor. Que cada uno sea parte del templo de Dios, que cada uno sea un utensilio útil para la obra del Señor. En nuestra prédica de hoy, en Tesalonicenses, vayamos allí, en el capítulo 5, leamos un versículo. El versículo 14. Pablo le dice a la iglesia: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, según Pablo, más o menos en la iglesia, ¿cuántos tipos de personas hay? ¿No? Dice, de acuerdo a ese versículo, dice que amonestéis a los ociosos. En otras versiones dice, reprendan a los indisciplinados, a los desordenados, a los que no hacen lo bueno, a los que no quieren hacer nada, a los perezosos. Y más de uno está pensando, y yo como que puedo ser uno de esos, ¿no? O sea, los que tienen el potencial, pero no lo están usando. Los que tienen un don que Dios les ha dado, pero lo tienen allí guardado. Los que saben que pueden dar más, pero no lo están haciendo. Pablo dice que, oigan a esos, repréndanlos, llámenle la atención. Díganle, oiga hermano, ¿qué está haciendo? ¿Qué le podemos decir? Pues busquemos el consejo en la Biblia, allí en Efesios capítulo 5, rueden unas cuantas páginas atrás. Efesios 5, desde el 15, pues este es un buen consejo para los ociosos, ¿no? O para los flojos, o los perezosos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, una persona floja, una persona holgazana. Oiga, los tiempos son malos. Usted está desperdiciando su tiempo y todo el potencial que tiene. Oiga, no se embriague con vino, pero entiende el sentido espiritual de esto. Embriáguese ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Cuando una persona se embriaga, se emborracha, la voluntad, ¿quién la tiene? El alcohol. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hace la voluntad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, eso es, ¿no? Es una buena llamada de atención. Oiga, hermano, venga, venga. Pero Pablo también menciona a otros, a los desanimados. En otras versiones dice, desanimados, desalentados, tímidos, abatidos, pusilánimes. Dice, anímenlo, estimúlenlo, consuélenlo. Y hay otra parte de la iglesia que en este momento está pensando, sí, yo estoy un poco desanimado. Yo estoy un poco desanimado. ¿Qué palabra hay buena para mí? Pues vamos a Segunda de Crónica, hay una palabra muy buena. Segunda de Crónica, capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Entiendes? Una buena palabra de ánimo. Oiga, no tema al mundo, no tema. Yo no sé qué lo tiene desanimado, no lo sé. Si es algo en su vida, si es su debilidad, si es algún pecado en que ha estado. Oiga, venga que le vamos a creer más al enemigo. Le vamos a creer más al enemigo que a nosotros, que a Dios, perdón. Hace unos días, por un problema del oído que tenía, tuve que ir al médico y la mujer que me atendió me dijo que iba a terminar en un psiquiátrico loco, así de fuerte. Y mi esposa y yo salimos llorando y yo no.
Y yo, mientras pasaba el día, yo decía, pero yo le voy a creer más al diablo que a Dios. No había terminado el día y ya mi salud estaba mejor. Pero fue necesario creerle a Dios. También Pablo habla de otra persona. ¿Quiénes son? Tienen que buscarlo en Tesalonicenses. Dice, los ociosos, alentéis a los de poco ánimo y a los débiles, ¿qué? Sosténganlo. Mire, a los pequeños en la fe. Esto no es que no necesariamente alguien que acaba de creer. Hay personas que tienen muchos años en la vida de fe, pero aún son muy, ¿qué? Aún son muy débiles. ¿A esos qué? Sosténganlo, ayúdenlo. En lo que sea usted fuerte, ayude a ese. Hace unos meses atrás yo estaba orando, Señor, ¿qué palabra necesita la iglesia? ¿Qué palabra necesita la iglesia? ¿Qué palabra, Señor? Dime. Y estaba yo llegando a mi casa y veo en el edificio del frente a un señor, se llama Leopoldo, ayudando a caminar a su mamá que se llama María Concepción. María Concepción, una señora de edad mayor, y ella, no exagero, ella caminaba a esta velocidad. Así de lento. Y Leopoldo, con un amor y una paciencia, la tomaba de la mano y hacía. Pero no solo eso. A veces María Concepción se desplomaba al piso y se quedaba ahí tirada porque no podía caminar. ¿Sabe lo que hacía Leopoldo? Se quedaba con ella ahí al lado y después que ella ya estaba lo suficientemente para volver a, la tomaba de las manos y la ayudaba a levantarse y así seguir caminando. Pues, ¿qué necesitaba María Concepción? Él se acerca a mí y hablamos y me dice, yo necesito una silla de ruedas para mi mamá. Yo le digo, yo no sé de dónde sacarla, oremos. Y una señora acá de la iglesia, no sé si está en este momento, se llama Esperanza, le consiguió una silla de ruedas a la señora María Concepción. Pues, ¿qué necesitaba María Concepción? Una esperanza, ¿no? Literalmente. El asunto es que muchas veces nosotros estamos esperando que las personas caminen a nuestra velocidad. María Concepción, el resto de vida que le quede va a caminarlo en una silla de ruedas. Pero el problema no es lo lento o rápido que ella vaya. El problema es que ella no vaya. El problema es que yo vea a mi hermano al lado caído y yo no sea capaz de exhortarlo o de animarlo. Mire, cada uno de nosotros, hoy celebramos la Santa Cena y cada uno de nosotros ha sido comprado ¿por qué? Por la sangre del Señor Jesús. Así que usted allí sentado es una gotita de sangre, una gotita suficiente para comprarlo y darle vida eterna. Pero una gota de sangre no funciona sola. Ella necesita estar ¿qué? Toda unida, toda junta y en un solo cuerpo, allí dando y limpiando todo el cuerpo. ¿Entienden de lo que habla la Biblia? ¿Entiende a qué se está refiriendo Pablo? Dejen de preocuparse por cuándo viene Jesús, más bien preocúpense por ser iglesia, por ayudarse los unos a los otros, por animarse, por exhortarse, por sostener a los débiles. Cuando una persona, cuando un niño, por primera vez su papá le regala una bicicleta, ¿qué le regala? ¿Una montañera tamaño king? ¿O le regala un velocípedo con rueditas, cierto? Y luego una bicicleta con rueditas de atrás. Y luego en algún momento le quita las rueditas. Así son los débiles. Necesitan ir ¿qué? Poco a poco. El pueblo de Israel iba poco a poco. Y allí iban jóvenes, adultos, pero también iban niños. Pero iban todos ¿qué? Iban todos juntos. Nunca se me olvida lo que le decía Leopoldo a su mamá. Él no le decía, mamá, tú eres una vencedora, camina, ven. Él le decía, vamos, vamos, vamos. Y eso es lo que nosotros necesitamos decirnos los unos a los otros como iglesia. Vamos juntos, con paciencia. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy de Dios, que Dios es paciente. Pero muchas veces nosotros no somos pacientes con nuestros propios hermanos en la vida de fe. Peor aún, a veces ni siquiera le dirigimos la palabra a nuestros hermanos. ¿Se da cuenta de que simplemente nos estamos dejando engañar por el diablo? Cuando nosotros deberíamos estar todos animándonos a todos, todos exhortándonos a todos y los fuertes sosteniendo a los débiles. Piensa en un hombre con un cántaro de agua. Piense que el hombre es el Espíritu Santo. Y piense que el cántaro de agua es la iglesia.
Ahora imaginen que el cántaro de agua está resquebrajado, que durante el camino el agua se va a ¿qué? Se va a botar. ¿Va a llegar el hombre? Va a llegar. ¿Va a llegar con agua? Va a llegar. ¿Va a llegar con toda el agua? ¿Qué queremos nosotros como iglesia? Llegar todos. Que no se quede nadie, que nadie se quede en el camino. Nadie, ningún mi hermano. Y que si soy yo, si por mi culpa esto señor yo tropiezo para un hermano, mire, vaya hermano, perdóneme, ya. Perdóneme y sigamos adelante. Porque eso es lo que el Señor hizo. Eso es lo que el Señor hizo. Él, siendo el más fuerte, se hizo el más débil por amor a su iglesia. Hay un programa que a mí me encanta en la televisión que se llama Guerra de Pasteles. ¿Alguien lo ha visto? ¿Quién lo ha visto, por favor? Porque me siento muy solo. En el culto anterior nadie sabía. Bien. Es muy chévere porque son varios grupos, varios equipos, pero tienen que hacer solamente un pastel. Y uno pensaría que todos van a hacer todo, ¿no? Está el que es más fuerte y el que hace el ponqué. Pero por otro lado está una estirando la masa para colocarla arriba. Y por otro lado está otra que está haciendo las figuritas y las florecitas para colocárselas. Y luego al final comienzan a ensamblar todo el ponqué y lo presentan delante de los jueces. Aunque fue un grupo de personas haciéndolo, solamente hay un ponqué. Aunque nosotros somos muchos, solamente hay una iglesia. Y el Señor Jesús dio la vida por esa iglesia. Mire, no nos dejemos neutralizar por el diablo. Si algo lo ha tenido ocioso o si algo lo ha tenido desanimado, pues acérquese al Señor. Salga de la cueva y dígale, Señor, sí, yo estaba metido allí en esto y en esto. Salga de la cueva y corra ¿a dónde? Dice el título de la prédica. Y corra al refugio. El refugio es el Señor Jesús y el refugio es su iglesia, donde está centrado en el trono. Y donde está su palabra, allí está Él sentado en el trono. Dice la Biblia en Hebreos, acercaos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Miren, ese confiadamente es, yo creo que la mejor palabra que sale en la Biblia. Acérquese avergonzadamente al Señor. No sirve. Si usted se acerca avergonzadamente al Señor, usted le está diciendo a Él, tu obra en la cruz no sirve. No sirve acercarse avergonzadamente a Él. Sino, Señor, y para ayudarlos, ese confiadamente en el Antiguo Testamento significaba ir al refugio, pero ir físicamente y con la mente, con el corazón. O sea, ir confiadamente, pero ir completamente con el corazón de que sea donde yo voy. Y en el Nuevo Testamento, ese confiadamente es ir desnudo, abierto. ¿Entiende cómo nos acercamos nosotros a Dios? Primeramente, físicamente. Hay mucha gente que está hoy sentada acá, pero su corazón no está aquí. No sirve. Tiene que estar acá, pero su corazón tiene que estar acá rindiéndole culto al Señor también. ¿Y cómo? Desnudo, Señor, yo abro mi corazón delante de ti. Sí, Señor, yo estaba aquí en esto y en esto. Perdóname. Pero ¿sabe qué significa ese desnudo? ¿Sabe por qué podemos ser capaces de ser abiertos y claramente honestos con el Señor? Porque ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido perdonados. Simplemente lo que tenemos es que ser iglesia. ¿Me puedes colocar allí, por favor, la imagen? Yo les dije que eso era un test. Y yo hice el test. Acá está. Y en la puerta, los ujieres que están allí, cualquiera que quiera llenar el test y hacer un análisis de cuán iglesia ha sido en el año 2019, pídaselo por favor y hágalo en su casa.
Hágalo en su casa. Usted coloca allí, yo voy a leer cualquiera. Soy paciente con todos. Uy, creo que elegí la más difícil, ¿no? En serio que fue al azar, fue la primera que leí. Soy paciente con todos y usted coloca allí sí o no. Voy a robarme las palabras de Jeffer. Si solamente hay una sola en la que fallo, usted tiene que venir el domingo que viene. Gracias, Jeffer. Tiene que volver a venir para que el Señor haga la obra en usted. Dice él, el que comenzó la obra, la perfeccionará. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al diablo? No, al aquel que su vida dio por nosotros. Pongámonos de pie y abramos la Biblia en Primera de Colosenses y leamos por favor juntos. Colosenses, capítulo 1, versículo del 11 al 14. ¿Ya lo tiene? Leamos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Oremos, ore allí y sea honesto con Dios. Padre eterno, Señor, nosotros queremos darte gracias, Señor, porque entendemos que tú nos has comprado con tu sangre, que nosotros, Señor, somos esa gota de sangre que tú derramaste, Señor, por nosotros. Pero que la sangre tiene que estar junta, tiene que fluir junta dentro del cuerpo para que cumpla su propósito, que es limpiarnos, Señor. Nosotros te pedimos que nos limpies, Señor, pero también entendemos que es por medio de tu iglesia que tú nos limpias, Señor. Que nosotros exhortemos, Señor, a los perezosos. Que nosotros, Señor, animemos a los que por alguna razón se han desanimado. Y que no pisoteemos a los débiles, Señor, sino que por el contrario los levantemos, Señor. Que cada uno use los dones que tú les has dado, Señor. Que nadie se deje engañar por el enemigo, creyendo que no tiene dones, que no tienen nada que dar, Señor. Que nosotros seamos tu iglesia. Que nosotros, si nos hemos metido en esa cueva de oscuridad, Señor, salgamos escuchando tu voz, que es un silbido apacible que nos dice, sal fuera, y deja que yo obre en ti. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Padre, porque nosotros somos los herederos de tu reino, Padre. Amén.